Bien, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Ruiz, analista político, colega, además parte de una institución importante en el tema de encuestas y análisis de la realidad nacional. Juan Carlos, como siempre, bienvenido a Ánfora. Buenos días. Gracias, Néstor, por la invitación con tu audiencia también para compartir algunos puntos de vista sobre la coyuntura. ¿Cómo Sí, estás? esa coyuntura que es importante comentar, además del triunfo de Perú que ya está asegurado, cómo ves el Por lo menos panorama como político. prefinalista, ¿no? Sí, casi con un pie en Qatar. En La Qatar, vida así política, es. ¿cómo Pero la por lo menos ves? vamos a ir a Cómo Qatar. analizas, Juan Carlos? Bien, bien. A ver, eh, creo que el gran derrotado de la jornada de esta semana, digamos, en el Congreso, es el bloque opositor, digamos, que ha incidido con un proceso de vacancia que no ha dado frutos finalmente, ¿no? Este bloque que está conformado por Renovación Popular, por el Fujimorismo y por Avanza, que insiste con una ruta que no termina los votos para poder vacar al presidente, porque no logra conseguir además o construir un expediente que termine de demostrar que hay un tema de incapacidad moral que consiga esos 87 votos, ¿no? Para poder vacarlo. Pero esto demuestra también que hay un juego político, como hemos dicho siempre en análisis anteriores, el Perú se encuentra en un ciclo político no tecnocrático, hoy la política manda, y entonces hay un juego político que el gobierno empieza a hacer o empieza a ejercer con mayor habilidad, en este caso, que ese bloque opositor del Congreso. Y ha logrado por lo menos consolidar 44 votos sólidos de oficialistas, digamos, que impiden matemáticamente que la oposición logre 87 votos para ganarlo, pero además ha logrado por lo menos 20 votos más que están negociados, no sabemos si de buena forma o de mala forma, pero los tiene negociados, con los cuales ha logrado neutralizar a ese bloque opositor que lo podía poner en jaque, digamos, en el desarrollo de las políticas públicas que quisiera implementar. Pero sabemos también que tenemos un gobierno que no está gobernando, porque no es que esté implementando políticas públicas en general, no es que esté diseñando un gobierno ejemplar, sino que lo que nos está demostrando es una precariedad absoluta en el término de gestión pública. Entonces lo que tenemos es un gobierno precario que no gobierna, que tiene dificultades para gobernar, pero que está haciendo política y que ha logrado neutralizar por lo menos al bloque opositor del Congreso para que no lo inactivice, para que no lo bloquee y no lo obstruya en su ejercicio del poder. Pero lo interesante de este asunto es que al debilitarse este bloque opositor que tenía el control de la mesa directiva, por lo menos en este primer periodo, ha puesto en peligro, y eso es lo que a mí más me preocupa, ha puesto en peligro la continuidad del control de la mesa directiva en el Congreso. Y eso en realidad es el rasgo más preocupante que hay que tener. Hoy, gracias a esa manipulación de votos que ha hecho el gobierno con las bancadas o las distintas bancadas de centro, la mesa directiva corre riesgos de si hay negociaciones bajo la mesa no tan santas, ¿no es cierto?, o oscuras, de que la mesa directiva de julio pueda caer en manos del oficialismo. Y eso sería un atentado contra el equilibrio de poderes natural que debiera tener, o que por lo menos fue el mandato de la ciudadanía en esa primera vuelta electoral, y creo que también en esa segunda vuelta electoral, que tuvo que definir lamentablemente entre, creo, no los mejores dos candidatos que quedaron en el tablero. Lo otro dato que es importante respecto a la coyuntura es lo que nos están diciendo las encuestas. Las encuestas nos empiezan a mostrar una tendencia ya estable respecto a la aprobación y desaprobación tanto del gobierno y del Congreso como de las presidencias del Congreso y de la presidencia de la República. Es decir, ya no vemos a un gobierno en caída libre, ya no vemos un Congreso en caída libre en aprobación, y tampoco una subida extrema en desaprobación de ambos. Pareciera que
desde noviembre hasta marzo de este año, empieza a estabilizarse. Entonces, estamos, parece los peruanos, aceptando la normalidad gubernamental que encontramos en el gobierno en su gestión pública, y estamos asumiendo como normalidad la incapacidad que tiene el Congreso para poner en jaque o ejercer un control político mucho más eficiente sobre un gobierno precario como este, ¿no? Esto, digamos, para iniciar el diálogo y poner, creo que, los dos puntos más importantes del análisis de la coyuntura, ¿no? Lo cierto es que hay una inestabilidad, ¿no? Y la población aparentemente acepta esa inestabilidad. El tema O es se está acostumbrando o los no le interesa actores, más. tanto el legislativo como el ejecutivo, Juan Carlos, tampoco dan muestras de buscar un consenso y de buscar una salida. Va a insistir, si el legislativo insiste en la vacancia, puede ocurrir el escenario que tú has fijado, no improbable, de que el oficialismo pueda tomar la junta directiva, con lo cual desaparecería el tema de la vacancia, que le daría más tranquilidad, pero con un gobierno, con un ejecutivo precario, que creo que esa es la palabra más o menos que se acerca a la actuación hasta este momento, 8 meses, indica que la situación tiene que buscarse alternativas. Y esas alternativas no están en ninguna de las dos fuentes. ¿Qué instancia podría y estaría en condiciones de asumir un liderazgo y decir, a ver, ejecutivo, legislativo, vamos a trabajar por el Perú? ¿Existe esa posibilidad, Juan Carlos? ¿Cómo ves esa situación complicada, definitivamente complicada? Yo creo que está apareciendo en la calle, justamente, ¿no? De hecho, cuando los dos poderes, ejecutivo y legislativo, y tienes a un poder judicial que no sabes a qué juega, realmente no sabes a qué juega, entonces la sociedad civil, organizada o desorganizada, empieza a expresarse en la calle. Y empieza a expresar su descontento de muchas maneras. Primero lo va a hacer como descontrol, como fastidio, como marcha, y después esa marcha irá evolucionando a nivel de generar una protesta mucho más fina, y después esa marcha, que después se convierte en protesta fina, empieza a generar nuevos liderazgos. Esa es la evolución natural de un ejercicio político natural. O sea, si es que en los partidos políticos actuales, y en que las bancadas actuales, y entre los poderes actuales y en los partidos no encuentras líderes que empiecen a conectar con lo que realmente le preocupa a la gente, que es la agenda mínima del país, la agenda de salud. Tenemos una vacunación que disminuye velocidad, tenemos postas médicas que no resuelven temas de infraestructura, tenemos falta de especialistas que no se resuelven, tenemos un sector salud que no se integra, tenemos un problema de educación en donde regresamos a las clases y la infraestructura educativa, más del 60% está en nada, no hay agua en los colegios, ¿no? El elemento básico para un tema de pandémico, y además tienes a un sector de profesores muy grande que en el fondo no quiere regresar a clases porque no quiere perder los 2 o 3 trabajos que tienen en paralelo gracias a la pandemia. Entonces, hay contradicciones y nadie está resolviendo los temas. Tienes un tema de seguridad alimentaria por el tema de los fertilizantes, por el tema del trigo, del maíz, que entiendo el gobierno está preparando, creo que con mayor inteligencia, como paquete justamente para ayudar a las unidades productivas, la agricultura familiar, pero todavía no sabemos qué. Necesitamos tener respuestas ante ello. Tenemos un tema de seguridad ciudadana, o sea, delincuencia que existe y se ve, pero todavía no vemos temas claros al respecto. Tenemos un tema de reactivación económica y de promoción del empleo, y no hay luces al respecto. La informalidad laboral sigue creciendo, la precariedad laboral sigue creciendo, y no tenemos un sector trabajo que esté dando luces al respecto. Entonces, hay una agenda grande, clara, de agenda país, que tenemos priorizada desde hace meses, probablemente desde hace años,
y nadie dice nada al respecto, ni el legislativo ni el ejecutivo. Probablemente la sociedad civil empiece a generar nuevos liderazgos, será una nueva generación, serán nuevos jóvenes, no será el que más grite ni la mesa que más aplaude, sino la que logre conectar con estos intereses de la gente y genere nuevos liderazgos y nuevas formas de representación política, las que empiecen a irrumpir justamente para ver de qué manera empezamos a hacer nuevos ejercicios del poder. Eso es lo que va a tocar si es que esta pugna entre legislativo y ejecutivo no se resuelve, porque bajo las reglas de juego actual de elección política que tenemos, si nos vamos por la fórmula de que se vayan todos, lo que vamos a producir no nos garantiza que sea de repente más de lo mismo, sino que probablemente nos garantice que sea algo peor. Y ese es un riesgo mayor. Entonces, o sea, ahorita la forma de elección no nos permite elegir algo mejor, al contrario, vamos a elegir lo mismo por lo menos. Y eso no es salir del problema, es decir, aquellos que dicen que se vayan todos, no, ya, que volvamos a cero, eso no es una solución. Lo que tenemos que hacer es elevar estándares de calidad de servicio público. Lo que tenemos que hacer es que los cuadros que estén entrando al Estado sean los perfiles más adecuados. Y si no son perfiles de alto estándar, hay que darles el alto estándar. Hay que enseñarles a gobernar. Porque claro, como todos tienen derecho a aprender, pero eso es un trabajo en conjunto, es un trabajo que se tiene que hacer, que se tiene que vigilar, que se tiene que acompañar. Eso es lo que nos toca hacer. Esa agenda en conjunto es la que nos... ya la confrontación de querer vacar o del Congreso, ya nos dieron los resultados. 80% de desaprobación de un lado, 70 y tanto por ciento de desaprobación por el otro. Ya sabemos que el enfrentamiento da como resultado que la gente diga, entonces que se vayan, pues si quieren pelear, que se vayan. Tanto el presidente del Congreso, la presidenta del Congreso como el presidente Castillo se han dado cuenta de que no conviene pelear. Y los congresistas también, y los ministros también. O sea, tontos no son. Se dan cuenta que pelear los autoelimina. Entonces, evidentemente, tienen que buscar canales de comunicación y canales de trabajo en conjunto. Y entiendo que están en esa lógica. Pero claro, hay que ayudarlos a que eso se haga realidad y se convierta en un tema programático, y se convierta en un plan de trabajo, y le pongamos un cronograma y un presupuesto, y que los ciudadanos sientan que ese plan de trabajo llega a sus pies, llega a sus casas, llega agua, llega con programas, llega con algo. Si el ciudadano no siente, entonces eso para él, ciudadano es de gobierno, ¿no? Agenda común, ¿no? Una agenda común, y el primer paso consideramos que debería darlo el Ejecutivo. Debería dar el Ejecutivo porque tiene más responsabilidad en estos temas que has señalado: educación, salud, gestión, promoción del empleo, solución a los graves problemas del campo, las paralizaciones, que ya son un indicador de que estamos en luz ámbar y que la situación puede tornarse mucho más delicado. En tanto, también, y el comentario, Juan Carlos, la corrupción sigue campeando. Y eso también es otra de las preocupaciones que debería ser meditar. Y yo entiendo que si algo hay que sacar de positivo de esta última sesión del Pleno para ver la moción de vacancia de Castillo, si algo hay que destacar ahí ha sido que ha habido más reflexión de algunos congresistas con respecto al cambio. Y eso se ha manifestado finalmente, Juan Carlos, para el comentario, en la elección, en la votación, diciendo ya, basta, pongámonos de acuerdo. Ahora, pongámonos de acuerdo también es una tarea complicada, pero ya creo que hay mayor reflexión, que eso es lo que pedimos, lo mínimo que pedimos al Congreso de la República y a los integrantes de las bancadas para empujar el carro en una misma línea, que ese debería ser el objetivo, Juan Carlos. Sin duda, y se viene dando ya en el Congreso, es decir, yo que paseo para acá por los pasillos del Congreso de vez en cuando, te puedo garantizar que en esa lógica están, es decir, hay buenos congresistas, y lo sabemos, y están en esa búsqueda de la agenda común. El tema es darles cabida y darle programática a eso, y entiendo que lo van a hacer, lo van a lograr. Los procesos críticos
sí, pues son desordenados, caóticos al inicio, ¿no? Así se inician todos los procesos de transformación social, te lo digo Sí. como sociólogo. Todo proceso de transformación social tiene un inicio caótico, desordenado, complejo, ¿no? Y claro, y los conservadores siempre van a decir, no, 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 el pasado siempre fue mejor. No, no es si el problema, y eso es lo científico de las ciencias sociales, lo bueno, no es si es mejor o peor, simplemente es distinto. Y la nueva generación se encargará justamente de diseñar cómo es que se darán esas nuevas relaciones sociales a futuro. Porque el futuro es de las nuevas generaciones. Los viejos terminaremos fertilizando narcisos en algún lugar. Y ese es nuestro destino. Nuestro destino es morir y dejarle la posta a la nueva generación. Entonces, quien diseña el destino es la nueva generación. No podemos ser, ¿no es cierto?, los que nos resistimos al cambio, los que querramos decir cómo debe ser la vida de los que tienen recién el mundo o el futuro por delante. Eso es parte del modelaje de una sociedad. Entonces, seamos mucho más inteligentes. Esa construcción social, ¿no es cierto?, tiene que ser pues un trabajo mucho más combinado entre la generación de salida y la generación de entrada. Ese cambio generacional está ocurriendo actualmente en el país. De hecho, ahora digamos en el 2022, al igual que en el 92, en 1992, está ocurriendo un cambio generacional en donde aquellos peruanos pues de 55 a 65, 70 años están dejando la posta a estos peruanos nuevos de 45 a 55 años que están tomando el control de las instituciones, de las gerencias, de los puestos de mando del país a nivel público, a nivel privado. Y eso es natural, ¿no es cierto? El viejo siempre se resiste a dejar el puesto de mando, eso es normal, pero hay que saber en qué momento ir al cuartel de invierno y ser crítico, ser un consultor, ser un asesor. Eso es parte de la sabiduría del aprendizaje, pero no resistirse a la transformación que tarde o temprano va a venir. Si la generación antigua se resiste al proceso de transformación, lo único que va a generar son que estos estallidos, ¿no es cierto?, sean más violentos y sean procesos más bruscos que terminen golpeando a esa generación. Y de eso no se trata. La idea es que los cambios de transformación social sean procesos lúdicos, sean procesos agradables, ¿no? Lo menos traumáticos posibles. Si no aprendemos eso, entonces no estamos aprendiendo de los ejemplos que tienen otras partes del mundo, en donde las sociedades más avanzadas y más evolucionadas ya aprendieron a administrar sus cambios generacionales, a administrar su evolución social, a administrar su interacción social, y eso es parte de la vida. O sea, tenemos que ser más inteligentes, y de hecho, bueno, este encuentro, este desencuentro inicial entre legislativo y ejecutivo, que ya tuvo sus escenas hasta marzo de 2022, creo que inicia una nueva etapa. Yo creo que el gran logro de Mari Carmen Alba al cargo de la presidenta del Congreso es que no le cierren el Congreso. Creo que ese es uno de los grandes logros. Y el segundo que va a terminar es garantizando esa institucionalidad democrática de aquellas instituciones como el Tribunal Constitucional. Yo estoy seguro que se va a ir de la presidencia dejando a esos nuevos miembros del Tribunal Constitucional electos, a ese nuevo defensor del pueblo, y de hecho ya nos dejó a ese nuevo BCR elegido también con nuevos miembros. Es decir, esa institucionalidad que hay que garantizar, que es una línea de base mínima para seguir reconstruyendo, estructurando y reestructurando la sociedad peruana, eso, por ejemplo, es uno de los grandes logros que, claro, son invisibles para los titulares de los periódicos, pues que quieren peleando, que quieren ver sangre. Yo sé que las noticias pues de periódico, de tabloide, de kiosco, quieres ver pues la sangre, la padula, ¿no es cierto?, ¿no?, en la portada. Pero hay buenas noticias, que yo sé que no se consideran noticias, pero hay hay resultados, logros de un trabajo institucional silencioso. Es importante que lo tengamos en cuenta porque son los que permiten construir y reconstruir sociedad de ahora hacia el futuro, ¿no? Por lo menos el optimismo que creo que también hay que diferenciar en los medios de comunicación, Juan Carlos, que hay en los extremismos, pero también creo que tenemos, en el caso tuyo y en el caso de BIS y con los programas que tenemos, cierta reflexión y equilibrio, que es lo que tiene que haber
con respecto a la situación para ver realmente si y hay salidas, y las salidas las estamos comentando, las estás dando a conocer, y en ese escenario de los medios de comunicación también creo que tendríamos que tener expectativa en que esa situación del legislativo, de las dos posiciones intransigentes, de vacancia, representado por los grupos que tú has señalado, y aquellos que señalan que no es la salida, hay una tercera opción que es la que se ha demostrado en la votación última, y que es que el sector que tendría que buscar el equilibrio y la solución a lo que se está planteando como alternativas para favorecer al pueblo, porque es el que está esperando finalmente a los más pobres, ¿no es cierto?, esperando esos cambios que lo dijeron en las urnas y que todavía no se vislumbran. Hay expectativa. Los medios de comunicación tenemos un papel importante y es, como lo estamos haciendo ahora con tu comentario y tus opciones de salida al gran problema, y que nuestros televidentes, sobre todo los jóvenes que tienen un papel importante, tengan una opinión y saquen sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo y de lo que tendríamos que tener el papel, la responsabilidad. No solamente es el ejecutivo y el legislativo, en realidad somos todos los peruanos, y los medios de comunicación en esa línea también tienen responsabilidades. El optimismo creo que es lo que está prevaleciendo, y lo estamos demostrando además con el triunfo deportivo, que la unión, un grupo de peruanos unidos pueden lograr de un punto en las 5 primeras fechas, de un punto en 5 partidos, y ahora estar casi con medio cupo en el Mundial nuevamente es una demostración, y eso abona también, creo, Juan Carlos, ¿no es cierto?, abona a lo que estamos pidiendo en de todas las maneras posibles, que se tienen que unir. Hay que unirse para sacar adelante nuestro país con todo el potencial que tiene, además con una gente extraordinaria. No solamente hay que cantar bien el himno nacional en el estadio, hay que hacerlo de manera permanente y tener en cuenta la letra de ese otro himno nacional que se cantó en el estadio y que se ha convertido pues ya en una segunda letra oficial que identifica a los peruanos. Optimismo creo que es lo que tenemos que tener los peruanos para salir de todos estos temas políticos, pero que tenemos ejemplos en el deportivo, en el tema deportivo, que es lo más reciente, creo, Juan Carlos. En los procesos de transformación, mi querido Néstor, como ocurre con la comunicación, si no nos creemos o no creemos en el proceso de cambio, esto no va a ocurrir jamás, ¿no? Tenemos que creérnosla. Si no creemos que van a ocurrir las cosas, jamás vamos a lograr que sucedan. Y ese es el punto de partida. Mira la selección peruana, una selección sin estrellas, ¿no? Ninguno es una estrella en ningún gran equipo de fútbol de Europa, ¿no? Son en general pequeñas figuras, pero el trabajo en equipo hace maravillas, ¿no? Lo mismo hay que pensarlo a nivel de gobierno y a nivel legislativo. No hay estrellas, pues, no hay estrellas. Hay que hacer que trabaje el equipo. Pero eso significa tener liderazgos fuertes y hay que empezar a desarrollarlos o encontrarlos. Va a costar, definitivamente va a costar. Vamos a tener un punto en los primeros 5 partidos, sí. De hecho, ya lo estamos viendo. Pero esperemos lograr lo que está logrando Gareca al final de la eliminatoria, que podamos tener 5 partidos ganados al final de los 32 partidos, ¿no? Correcto, y acá producción dice tiene que aparecer un Cueva y un Orejas en la política, y yo creo que sí hay. En todo caso, si no es una individualidad, es un equipo y es el colectivo, finalmente, Juan Carlos, ¿no? Muy bien, esperaremos, estaremos atentos. Muchas gracias. Si hay algo más que esté quedando en el tintero, ya hemos hablado del tema de la corrupción, que también es una gran preocupación para todos los peruanos. Juan Carlos. Esperando a ver qué pasa con el ministro de Salud ahora en la tarde. Sabemos que a las 4 es su proceso de interpelación y censura, ¿no? Si entiendo o tengo entendido
que ya el gobierno habría decidido cambiarlo. Incluso ya tendría el reemplazo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa si decide que lo censuren, con lo cual le daría un triunfo inteligente al Congreso, y igual si tiene el cambio sería muy inteligente que haya un ping-pong, ¿no? Un ida y vuelta, ¿no? Para que no parezca solamente que está avasallándose al Congreso pues, desde un lado y el otro no gana nada. Sería muy inteligente de parte del gobierno dejar que se censure al ministro, que ya decidieron sacarlo de una vez, ¿no? Sí, y hay que mirar, creo, Juan Carlos, finalmente hay que mirar a la academia, a la universidad. Las universidades tienen, en el tema de salud y de educación, tienen equipos, tienen profesionales sin partido político y sin identificación y compromiso, que pueden cumplir la función con mucha eficiencia. La universidad puede ser un tema de agenda de la próxima conversación. El papel de la universidad en el desarrollo del Perú creo que puede ser un tema de volver la próxima a traer a los conversación, intelectuales a la política, ¿no? Sí. Hay que volver a desarrollar los intelectuales en la política, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Buen día. Gracias a ti, Néstor. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.